ver que ni he subido, pero bueno. Ahí se tiene la definición de la energía de Gibbs en función de las variables termodinámicas. ¿Cuál es? ¿Cómo está dada? BDP menos SDT. BDP. Exactamente. Entonces, aquí se tiene caso particular. Es un caso particular. Si se tiene. Lo voy a poner como en el libro de. Se cree que la presión es constante. ¿Qué va a pasar con esa expresión de la energía de Gibbs? Ya llegó esta. ¿Qué implica que tengamos presión constante en términos de esta ecuación? ¿Qué es esta ecuación? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener dos casos particulares. ¿Cuál es uno? Presión constante. ¿Cuál creen que sea el otro caso particular que veamos? Volumen constante. No. ¿Temperatura? Si la presión es constante, aquí va a ser la derivada de P. ¿A qué es igual? A cero. A cero, exactamente. ¿Por qué? Matemáticamente, ¿qué tenemos? Matemáticamente, ¿qué tenemos? La derivada de una constante. Es igual a cero, exactamente. La derivada de una constante es igual a cero. Por lo tanto, ¿a qué se reduce la ecuación? Les digo, esta es la ecuación que ya se dedujo utilizando todas las ecuaciones, ¿eh? La primera ley, la segunda ley. ¿Cuál otra? La expresión del trabajo, la expresión de quién? ¿De quién más? A ver quién me dice. Para deducir esa ecuación. ¿Cuál otra utilizamos? La definición de la entalpía. Y eso está desde la clase pasada. Bueno, entonces, aquí tenemos, podemos escribir dg en dt es igual a qué? A menos s, o también la podríamos dejar como la parcial de la energía de Gibbs con respecto a t igual a menos s. ¿A qué constante? La presión. Exactamente, le ponemos como en el caso de la capacidad calorífica, ¿no? Es igual a la parcial de h con respecto a t constante. Y estas ya se las tienen que saber así, pero Cp es igual a qué, a la parcial de u con respecto a t. ¿A qué constante? A b constante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la entropía? Debido, lo voy a poner aquí, debido. ¿Con qué está relacionada la entropía? Con el desorden, debe ser mayor a cero, ¿verdad? ¿Qué? La energía de Gibbs. ¿No te dejaron más tareas? No. La única tarea fue nada de comer y ya eres libre. Al aumentar la temperatura. Sí, ahí está, ¿no? Ahora, utilizando. Y esto porque está relacionado aquí la entropía, ¿eh? Utilizando la definición.
¿Cuál es la definición de la energía de Gibbs? A ver quién me lo dice. Definición, ¿eh? Ahí tenemos la definición. Ay, caray, me lo estoy pegando. Entonces, vamos acá y ahí continúo. G es igual a H. Entonces, sustituyendo en ecuación anterior, esta presión constante, G es igual a H menos, con este menos que tenemos acá, es más T por la derivada de G con respecto a quién, a T, a presión constante. Entonces, multiplicando por 1 entre T cuadrada esta ecuación, ¿qué te van a ver? ¿Por qué? No, yo tampoco no lo hice, eso lo hicieron ya Helmholtz, y Helmholtz. Entonces, aquí lo que tenemos es G entre T cuadrada igual a H entre T cuadrada más T entre T cuadrada por la parcial de G con respecto a T constante. Aquí se va al cuadrado y tenemos que es, lo voy a reacomodar, menos G por T entre T cuadrada más la parte por 1 entre T. Igual a H, ¿no? Menos, ¿verdad? Lo voy a escribir. Esto es igual a menos H entre T cuadrado. Si ahora lo que hice fue esto, pasarlo del lado derecho, lo paso del lado, no me lo intercambié, ¿no? Ahorita van a ver para qué o por qué. Y esto, aquí es igual. Esto lo voy a poner acá. Es igual a la derivada de G entre T con respecto a T. A T constante es igual a menos H. Y esta es la ecuación. La voy a poner aquí. De Gibbs. ¿Y esto por qué? ¿Por qué podemos decir que esto es igual a esto? ¿Se acuerdan de su cálculo diferencial? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de su cálculo integral? De su cálculo diferencial. El cálculo de las derivadas. Es una función compuesta, ¿no? Sí. Entonces, y es un producto. ¿Sí o no? Lo voy a hacer al igual que con rojo. A ver, lo voy a poner acá. La derivada de G por T a la menos 1 con respecto a T. Y luego trata lo de la presión constante. ¿Están de acuerdo que G entre T es igual a G por T a la menos 1? Sí. ¿Sí
Sí, ¿no? Es nada más que es lo de los logaritmos. Entonces, esto es la derivada de un producto que es igual. A la primera, por la derivada de t a la menos 1 con respecto a t, más la segunda, por la derivada de g con respecto a t, más t a la menos 1. ¿Sí o no? Es la primera, y eso es cálculo diferencial de un producto, es la derivada de un producto. La primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Entonces, ¿esta qué es igual? Que la derivada de t a la menos 1 con respecto a t, ¿qué es igual? Es la regla de la cadena, ¿no? ¿Sí o no? Menos t, no, ¿cómo? Menos t a la menos 2. Y luego, esta sería menos t a la menos 2 por la derivada de t con respecto a t. Estrictamente hablando, ¿verdad? ¿Y esto cuánto vale? 1 más 1 entre t por la derivada de g con respecto a t. Esto es igual a qué? A menos g sobre t cuadrada más 1 sobre t por la derivada de g con respecto a t. ¿Sí o no? Que sería equivalente a decir que la derivada de g entre t con respecto a t. ¿Sí les quedó claro? O sea, es equivalente a decir esto menos g entre t cuadrada más 1 entre por la parcial de g con respecto a t a p constante, que aquí no lo pongo, pero también lo voy a poner. A p constante es igual a esto. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí me la creen o no me la creen? Humedad del avión. Sí. Es nada más aplicando, ¿no? Aquí lo que se hace es reducir. Reducir esta ecuación a solamente un término. Y esto, pues, les digo, yo no lo hice, ¿no? Lo hicieron Gibbs-Helmut, por eso se le llama su ecuación. La ecuación de Gibbs-Helmut. ¿Dudas que tengan hasta ahí? No. ¿No? No. Bueno, entonces yo lo voy a poner acá. Y ahí tenemos que, aplicando a un proceso en términos de deltas, delta G T con respecto a T, T constante, es igual a delta H entre T cuadrada. Esta ecuación es la misma de abajo, nada más que en términos de deltas. Relaciona la dependencia de la temperatura con el cambio de la energía de Gibbs. De Gibbs. ¿Sí? Entonces, hasta ahí se queda. Ahora, el otro caso es, ahora, a T constante. Y partimos otra vez, la de, aquí lo voy a poner en pequeño, porque ya la había puesto anteriormente, la de D. G es igual a B de P menos S de T. ¿Qué pasa? Pues esto implica que dt, ¿a qué es igual? De manera similar al caso anterior, es igual a 0. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo?
Por lo tanto, dg es igual a dp. Esto lo podemos ver como en términos de derivadas dg con respecto a p a t constante es igual a b. Espérame tantito. Entonces, de manera similar al caso anterior, ¿no? Ahí está la dependencia, bueno, la derivada de g con respecto a p, a t constante, que es igual al volumen. Ahora sí tiene que... Ahora sí tiene que... Integrando, lo integro de g del estado 1 al estado 2 de p. Es un poquito más directa este caso que el caso anterior. El caso anterior hacemos la parte matemática para que nos dé la ecuación de Gibbs-Helmholtz. Entonces, de aquí tenemos esta, pues no la podemos sacar directamente. Si se fijan, es como la expresión del trabajo, ¿sí o no? Ajá, solo que es BDP, ¿no? En el otro, ¿verdad? Sí, cierto, el otro es PDB y en este es BDP. Pero, o sea, lo que voy es, no lo podemos sacar directamente. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo decir, ay, no, este lo saco ya? Porque implícitamente tenemos pues que la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Y esto para qué se aplica esa relación? Para los gases. ¿Y qué tipo de gases? Ideales. No, Mauri, no estrictamente. O no forzosamente. Para cualquier tipo de gas. O sea, eso sigue, esta relación sigue, esto para cualquier tipo de gas, ya sea real o ideal. ¿Sabes? Entonces, aquí del lado derecho, del lado izquierdo, pues ya tenemos que es delta G, que es igual a G2 menos G1, igual a la integral desde el estado 1 al estado 2 del D de P. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué creen que vayamos a hacer? Suponiendo comportamiento. ¿Por qué? El gas ideal. Digo, ya a estas alturas lo que hemos visto, ¿para qué sirve eso? Y lo voy a bajar. ¿Para qué sirve eso? Para simplificar, ¿verdad? Utilizar una expresión menos complicada. Entonces, F igual a NRT. Entonces, B es igual a NRT entre la presión. Entonces, se tiene que delta G es igual a la integral desde el estado 1 al estado 2 de NRT entre P de P. ¿Y qué pasa? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? A ver, Roger Montes, ¿qué puedo hacer? Que ya este marco ya ni entra. Ya pero bueno, Roger, ¿qué puedo hacer? ¿Podría eliminarse la presión? No, que eliminarse ni nada. ¿Hacer esto? No, bueno, de que puedo. Pero no está bien hecho. No. ¿Alguien más? ¿Qué puede hacer ahí? Es lo del logaritmo natural de presiones. Antes de eso, antes de eso. Ah, bien. Podemos sacar a NR. Ah, sí, ¿no? Ah. Exactamente, podemos sacarlo. Entonces ya de aquí, ¿qué nos queda? N. ¿Por qué? Porque tenemos que la temperatura es constante. Lo que se dice antes. RT, entonces la integral de dónde? Pues el estado 1. ¿De qué estado? Pues va a ser la presión 1 a la presión 2
¿De quién? De dp sobre p. ¿Y eso a qué es igual? ¿A qué es igual? Pues delta g es igual, y ya lo evalúo, porque eso lo hemos hecho varias veces, y si no, pues deben saber cálculo. NRT, ¿por qué? Logaritmo natural de la presión 2 entre la presión 1. ¿Sí o no? ¿Hay dudas hasta ahí? No, creo que no. No, está bien, está bien. Bueno, entonces, definiendo, voy a poner aquí, definiendo. P1 igual a 1 bar, es el estado estándar. Y esto a su vez, G1 es igual a G evaluado en el estado estándar. Y P2 es igual a la presión, son un límite arbitrario. G2 es igual a G. ¿Qué va a pasar? Pues que tenemos que sería G menos G0 igual a que a NRT logaritmo de quién. A ver quién me dice, ¿de quién? ¿No? ¿En las dos horas? No, en bares, para que el bar, entre bar se cancele. Logaritmo no tiene unidades, lo que está aquí adentro. Entonces, esto también lo pudiéramos reacomodar como G es igual a G0, y esto es para el gas ideal. Gas ideal o estado estándar, pero vamos a ponerle gas ideal. Lo voy a poner así, ¿no? Acá, que G, P, P es igual a G0, solamente es función de la temperatura, más N, logaritmo de P. Y esta ecuación también se utiliza en el equilibrio químico. ¿Sí? ¿Dudas que tengan con respecto a esto? ¿No tienen dudas? ¿Sí o no? Hablen ahora bien para siempre. ¿No tienen dudas? No. Profe, va a estar bien difícil. ¿Cómo? Va a estar bien difícil el examen. Entonces, ahí está el ejemplo 6.4, ¿no? Una muestra de 0.59 moles de un gas ideal. Y si no, pues tuviéramos que, si no fuera un gas ideal, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, Roger? Si no tuviéramos un gas ideal, no es la suposición. No, utilizamos una ecuación, la ecuación de estado, ¿no? Que se comprime a 200 Kelvin y 1.5 va a ser. Isotérmicamente, una presión final de 6.9 grados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, datos. P1 es igual a 1.5 bar. Presión 2 es igual a 6.9 bar. Ah, se me pasaba. Entonces, pues, ¿qué tenemos? Que delta G es igual a NRT por el logaritmo de la presión 2 entre la presión 1. Esto es igual a 0.59. No van a decir que ponga así de los testes en el examen, 214 joule sobre mol por 300 Kelvin. Ya no ocupo, pero lo voy a poner acá por el logaritmo de quién. Y si no están en las mismas unidades, hay que pasarlo, ¿no? 6.9. ¿Por qué? Porque se tienen que cancelar 1.5 par. ¿Cuánto da eso?
Ahí está, ¿no? Entonces ya. ¿Cuánto da eso? N, 0.59 mol. ¿Cuánto daría? Y me faltaba lo de para líquidos, ¿no? Me salió 2245.7. 1247. 45.7. 46, ¿no? ¿Qué unidades? Mol sobre mol, Kelvin, joules, ¿verdad? Sí. Está relativamente sencillo, ¿no? Es como de... Bueno, continuando con la parte, ya antes de que se nos acabe la lista, se tiene que delta, continuando, y se lo hubiera hecho antes, pero bueno, se me pasó. La expresión desde 1 a 2 B de P. Los líquidos se pueden comprimir fácilmente. No, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué pasa? Este volumen lo podemos sacar como constante y esto nos queda como B por la integral de 1 a 2 de P igual a P por P2 menos P1. Entonces, delta G o G2, esto es igual a G2 menos G1, G2 igual a G1 más B por delta P. Esta es una ecuación un poco más sencilla en el caso anterior, ¿no? ¿Sí? Ok, aquí está, es para líquidos, ahí está. ¿Sale?